¿Quién es el señor de la Espriella? Breve biografía. Datos conocidos, no me los invento. Abogado de los señores paramilitares en San José de Ralito. Padre notario que legalizó bienes del señor Salvatore Mancuso. Abogado de narcotraficantes y estafadores a los cuales ha estafado. Es un estafador de estafadores, estafador de narcotraficantes. Hay tres claves de la primera vuelta de las elecciones colombianas que contienen enseñanzas útiles para que la izquierda colombiana gane la segunda vuelta y también para que todas las izquierdas del hemisferio occidental tomen nota. La primera clave es que Estados Unidos es coherente con su estrategia de seguridad nacional e interviene en los procesos electorales de los países que considera que son sus áreas de influencia. ¿Cuáles son estos países? Bueno, pues todos los del continente americano y en especial aquellos países de América Latina donde la izquierda tiene opciones de gobernar y también todos los países europeos de la OTAN. Es verdad que los Estados Unidos no siempre logran que ganen sus candidatos, pero cada día es más evidente el apoyo indisimulado de Estados Unidos a sus candidatos y a sus opciones políticas en todos los países de América Latina y de Europa. ¿Quién es el candidato de Trump en Colombia? Pues Abelardo de la Espriella, que además, por si faltara algo, es ciudadano estadounidense. La segunda clave es la fascistización de los candidatos de las derechas que actúan como proxys de los Estados Unidos. Uribe, que por muy criminal que sea, no es imbécil, apostó inicialmente por Paloma Valencia, calculando que hasta para las bases electorales de las derechas colombianas, de la Espriella podía ser una bebida demasiado alcohólica para degustarla de un solo sorbo. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que la campaña se simplificó antes de la segunda vuelta y buena parte del electorado de las derechas colombianas concentró ya en la primera vuelta su voto en el candidato al que ven con más posibilidades de ganar a Cepeda. La tercera clave es el peso creciente de la inteligencia artificial y las técnicas de desinformación digital en las campañas electorales. El ejército revolucionario debe vivir como pez en el agua. El ejército es el pez y el pueblo es el agua. Esto decía Mao Zedong y, como siempre, las derechas leen mejor a Lenin, a Gramsci y a Mao que buena parte de las izquierdas. El agua es hoy, básicamente, un ecosistema digital poblado por millones de seres humanos que hacen scroll para consumir contenidos digitales. Vivimos en una época en la que se ha redefinido la atención cognitiva. En esto, la izquierda peca de cierta nostalgia melancólica al considerar que las pautas de consumo digital hacen que la gente sea más idiota y manipulable que antaño. La izquierda está convencida de que las tendencias tecnológicas actuales en la comunicación simplifican la conversación política, favoreciendo siempre los discursos simples de las ultraderechas. Esto es un error. Y ciertamente, mientras las nuevas derechas fascistizadas tienen claro que el grueso de los recursos deben dirigirse al ecosistema digital, las izquierdas tienden a ser más clásicas. En el caso colombiano, Petro y Cepeda desplegaron una capacidad de movilización imponente, llenaron plazas con millares de partidarios. Los mítines de las derechas fueron más modestos, pero de la Espriella apostó casi todo a la pelea en las redes sociales. Hoy la pregunta que se hace la izquierda colombiana es ¿qué hacer en la segunda vuelta? Seguramente muchas cosas y ciertamente hoy es el día de los capitanes a posteriori que lo saben todo y no pueden evitar el si me hubieran hecho caso a mí. No es ese nuestro estilo en Canal Red. El resultado de Cepeda es el mejor que haya obtenido jamás la izquierda en Colombia en una primera vuelta y además si atendemos a los datos concretos disponibles, Cepeda lo tendría mejor respecto a cómo lo tenía Gustavo Petro hace 4 años. Sin lugar a dudas, como digo, hay muchas cosas que hacer y los equipos de Cepeda, de Petro y del Pacto Histórico saben, conocen esas cosas que hay que hacer mucho mejor que nadie. Por nuestra parte, yo solo voy a decir lo que queremos hacer nosotros en Canal Red.
Y queremos simplemente contar a la gente quién es Abelardo de la Espriella. El candidato de Trump ha sido abogado de pederastas, de paramilitares, de narcotraficantes, y eso mucha gente no lo sabe. Abelardo de la Espriella siempre se reivindicó como un ateo que despreciaba además a las personas que creen en Dios, que en Colombia son muchas, pero hoy pretende apoyarse en la religión para hacer campaña. Esto no lo sabe mucha gente. De la Espriella reivindica la patria, pero él tiene nacionalidad estadounidense y su señora dejó claro en una entrevista que se van a ir a vivir a los Estados Unidos si pierden. De la Espriella ha organizado campañas segmentadas para atraer, atención, el voto animalista y ha anunciado que daría dinero a asociaciones en defensa de los derechos de los animales, pero hay un vídeo en el que de la Espriella reconoce que de joven se divertía poniendo explosivos a los gatos para que volaran por los aires, y esta faceta de asesino de gatos no la conoce todo el mundo. La campaña de la Espriella ha usado cuentas falsas para difundir vídeos hechos con inteligencia artificial acusando falsamente de delitos a Iván Cepeda. Todo esto no lo sabe tanta gente y hay que contarlo. Por eso, hoy en La Base te contamos algunas cosas que deberías saber del candidato de Donald Trump en Colombia. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base. Hoy en La Base hablamos de Abelardo de la Espriella, el tigre. Te vamos a contar muchas cosas de él, ¿verdad, Ugasti? Bueno, pues yo voy a repasar los datos que conocemos hasta ahora de los resultados de esta primera vuelta colombiana, pero sobre todo quiero dedicar mi sección a recordar o a presentar a quien no le conozca a la nueva sensación de Colombia, por desgracia, Abelardo de la Espriella. Manu Levín, ¿qué dice la prensa? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, vamos a ver cómo hablan del tigre los grandes medios de comunicación, los grandes poderes mediáticos, para entender un poquito mejor lo que representa este personaje que se va a disputar la presidencia de Colombia en segunda vuelta con Iván Cepeda. Eduardo García, clima de guerra, ¿qué nos vas a contar? Vamos a ver cuál es el programa en política exterior de Abelardo de la Espriella, cuáles son sus prioridades, pero vamos, se la puedo resumir rápidamente en Israel y Estados Unidos. Alianza estratégica con todo lo que ello conlleva. Y hoy conectaremos con Bogotá. Allí nuestro compañero Moisés Ninco Daza nos dará las claves de esta primera vuelta y las que a su juicio podrán ser las de la segunda. Quédense con nosotros. Arrancamos. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Hay gente que se ha levantado hoy escuchando por primera vez el nombre de Abelardo de la Espriella y diciendo, ¿pero quién es este señor? Bueno, pues no será porque no se lo avisamos aquí, pero para los no iniciados, hoy vamos a explicarles de nuevo bien quién es el candidato ultraderechista que podría gobernar Colombia tras los resultados de esta primera vuelta electoral en el país, aunque todavía no hay nada decidido, ¿eh? Vamos primero con los números y así les contamos mejor. Miren, Colombia votó ayer, 31 de mayo. 24 millones de colombianas y colombianos acudieron a las urnas y, de acuerdo con los resultados preliminares, con el 99,03% escrutado, Abelardo de la Espriella, el candidato ultraderechista apoyado por el trumpismo, consiguió preliminar todo esto 10,2 millones de votos, el 43,7%, mientras Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, se ubicó en segundo lugar con 9,6 millones de votos, algo así como el 40,9% de la votación. La tercera candidata, apoyada por la derecha uribista, Paloma Valencia, quedó fuera de juego con algo menos del 7% del voto. Su principal valedor, Álvaro Uribe, tardó muy pocos minutos en dejarla caer y afirmar que de cara a una segunda vuelta apoyará a de la Espriella, al candidato ultra. Así que, bueno, pues muchas voces plantean que en realidad siempre fue el favorito de Uribe, pero que Uribe no quiso mancharse apoyándolo directamente. Así que ya están claras las cartas de cara a la segunda vuelta. Colombia deberá elegir entre de la Espriella, el candidato de Trump, con todas las fuerzas de derecha de dentro y fuera de Colombia conjuradas a su alrededor, o el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, del Pacto Histórico. En realidad no todo está tan claro, Manu. Parece que hay irregularidades en las empresas privadas que hacen el conteo de votos y todavía faltan unos días para tener claros y firmes los datos. Así que vamos a ser rigurosas planteando la problemática de cómo estas elecciones se están jugando con la cancha inclinada. Ciertamente hay algo aquí que no se vio venir. Las encuestas, recuerden que hay 5 encuestadoras legales y oficiales en Colombia, dependientes de diferentes líneas editoriales o corporativas, daban una ventaja clara a Iván Cepeda. Incluso las dependientes de medios conservadores como RCN o Semana
presentaban ese margen, hasta que en el último fin de semana se han invertido los números. De pronto, como dice Edu, este fin de semana, el previo a las elecciones, todos los titulares editorializaron el supuesto empate técnico entre De la Espriella y Cepeda. Según ese editorial, esa línea, pues uno crecía y otro se estancaba, pero llevaba un margen de un 10%, 15% de diferencia durante toda la campaña. Como monitorizó nuestra compañera Diana Carolina Alfonso, este relato se multiplicó en las encuestas digitales con muy poca validez, estas que salen en internet de vez en cuando, en las casas de apuestas como Polymarket, y bueno, pues así se condicionó el voto. O sea, que medios, encuestadoras y comunicadores de la derecha colombiana hicieron su parte. Nada nuevo bajo el sol, Zugasti, aunque no deje de ser terrible, pero cuéntanos, ¿a qué otros elementos te refieres? Bueno, el segundo elemento es la campaña digital, Pablo. Aquí voy a referirme al compañero Julián Macías, cuyas investigaciones en la materia creo que son de un rigor intachable. Y lo tienen todo en su cuenta de Twitter si lo quieren comprobar. Macías encontró y monitorizó miles de cuentas falsas publicando vídeos hechos con inteligencia artificial contra Iván Cepeda en troll centers que se activaron por casualidad todos a la vez el 27 de abril, pese a estar abiertas desde 2011 esas cuentas, ¿no? Si se busca en ellas, pues por ejemplo se ven que hay fotos de perfil repetidas, hay fotos robadas de internet, hay otras que son cuentas que a lo mejor publicaban porno africano hasta hace 3 días, hay cuentas gestionadas desde la India o desde Ruanda, pero todas retuitean y multiplican a cuentas como por ejemplo la de Javier Negre, La Derecha Diario. Y fíjense lo más curioso, como la última semana los dos candidatos de la derecha, Uribe y Paloma Valencia y De la Espriella, escenificaron una aparente ruptura, estas cuentas troll también alimentaban ese pique, ese falso enfrentamiento, pero en realidad todas parten del mismo proveedor, del mismo amo, del mismo jefe. Investigaciones de acceso público realizadas por hiperconectado.co y Colombia Check, 2 medios especializados en verificación y análisis del entorno digital, denunciaban algo parecido. Campañas opacas, uso de datos e información personal para introducir propaganda electoral sin consentimiento. Y esto nos lleva al tercer elemento que os quería comentar antes de hablar del presidenciable de la Espriella, la presencia e injerencia de Estados Unidos en estas elecciones, que no es ninguna teoría, es lo que documentos de seguridad de Estados Unidos y el escudo de las Américas han expresado abiertamente, lo he explicado aquí Edu muchas veces, que Estados Unidos iba a intervenir. El viernes por la noche, unas horas antes de la apertura electoral, Estados Unidos metió el acelerador en favor de su candidato favorito, de Abelardo, a través del presidente de Ecuador, de Daniel Noboa, que anunció que levantaría los aranceles a Colombia si ganaba De la Espriella. ¿Puede el presidente de otro país condicionar su política exterior y comercial a un candidato y además hacerlo en los últimos días de una campaña electoral? Bueno, pues eso, según todos los manuales, es injerencia. Por su parte, también tenemos otro actor importante, el senador republicano Bernardo Bernie Moreno Mejía, nacido en Bogotá, aunque renunció a la nacionalidad colombiana hace muchos años, que desembarcó el viernes en Colombia con una numerosa delegación del Departamento de Estado de Estados Unidos como observadores internacionales. Antes, de hecho, ya había llegado a afirmar que Estados Unidos y la comunidad internacional podrían no reconocer los resultados electorales si no le parecían lo suficientemente libres. Traduzcan a su gusto lo que significa libres en este caso. Bueno, según varias entidades de observación internacional, como Progressive International, Moreno pues habría violado la ley electoral al agendar la víspera de las elecciones un encuentro con los 2 candidatos presidenciales de derecha, De la Espriella y Paloma Valencia, para facilitar alianzas de cara a una eventual segunda vuelta. Injerencia, en fin. Hoy, tras conocerse los resultados, el propio Bernie Moreno ya abandonó cualquier tipo de simulación de neutralidad protocolaria que debería tener un observador internacional y publicó un tuit felicitando a Abelardo De la Espriella por su victoria y además diciendo que, bueno, que por su parte, pues a tope con él, ¿no? Pero por otro lado, De la Espriella también ha pedido abiertamente ayuda a Estados Unidos para esa segunda vuelta. Así que así estamos. Pero Zugasti, vamos a refrescar la memoria sobre quién es De la Espriella para aquellos que no hayan oído todavía su nombre. Claro, a lo mejor es que como Abelardo De la Espriella vive en Miami y no vive ni en Bogotá ni en Cartagena, pues les ha pillado lejos a ustedes. Pues miren, mezclen su poquito de Bukele, su poquito de Noboa, una gotita de Milei, mucho trampismo y ahí les sale un Abelardo De la Espriella. De la Espriella no es ningún outsider, como nos lo quieren vender. No es un rebelde ni un tipo fuera del establishment político, todo lo contrario. Es un tipo que siempre ha operado en la cloaca colombiana y más allá. Es abogado, hizo fortuna en los 2000 en paralelo a la consolidación del paramilitarismo y se ganó la vida defendiendo casos de, por ejemplo, estafas a gran escala, políticos embarrados en casos de paramilitarismo, narcotráfico.
es un solucionador, un conseguidor. Y además, con este enriquecimiento, pues le dio tiempo a crear su propia línea de ropa de lujo masculina, de la Spriella Style, también una empresa de vino y ron que obtuvo unas pérdidas netas y tuvo que cerrar, firmó libros como Almas asesinas o Amores criminales, no sabemos si son autobiográficos, y hasta hizo sus pinitos en el mundo de la música, así como al estilo Milei, pero él con un aire casi que él cree que es como de dandy italiano. Así que bueno, pues ese elemento de esperpento, ¿no? De vanidad desbordada y de ser un poco como un wannabe de capo de peli italiana de los 80, pero en fin, que poca risa con el personaje, porque aunque, como decimos, sea una cosa esperpéntica, también era un esperpento Trump y Johnson y Milei, y ahí les tienen, gobernando países. Así que sí, aunque pudiéramos quedarnos horas hablando del continente, miremos el contenido. ¿De qué va su proyecto político? Digamos que de Nayib Bukele no solo copia el look, sino también la propuesta del modelo autoritario y punitivo. Macrocárceles y mano dura con los pobres. Para eso ha hecho una campaña basada en el miedo y la inseguridad, prometiendo militarizar el país, flexibilizar la tenencia de armas y dar carpetazo al proyecto de paz que levantaron, entre otros, defensores de los derechos humanos como Iván Cepeda. En lo económico es férreo defensor de la economía del libre comercio y de la reducción del Estado. La motosierra topa fuera, como Milei. Y encima también canta mal, como Milei. Edu y yo lo hemos estado comprobando hace un rato. En fin, como les digo, propone recortes, motosierra y sálvese quien pueda. El mundo como una jungla. Adiós a los derechos laborales, adiós a los hospitales, a las escuelas públicas. Porque claro, solo cuando no hay Estado, los tigres y los leones como ellos son quien pueden comérselo todo sin consecuencias. Su lema de campaña, de hecho, ha ido por esa línea. Colombia, país de propietarios. Exhibe su vida en redes sociales como un reality show de ostentación. Jets privados, relojes de lujo, trajes cortados a medida en Nápoli. Todo esto lo hace mientras pontifica sobre la reserva moral, la mano dura y los valores de Dios, patria y familia, y habla constantemente de Dios, de la familia tradicional, de la defensa de la propiedad privada, de la defensa de la libertad religiosa, en contra de la eutanasia, del feminismo, del aborto y de la adopción homoparental. Nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues fíjense qué cosas. Por la mañana escenifica una misa con sus hijos y por la noche lleva a su hija adolescente y a sus amigas menores de edad a ponerse a bailar alrededor de un streamer famoso. Hola. Decirle con respecto a la plena. Hola. Digo, chiquillas, ¿cómo están? Miren, todas estas niñas lindas y mías son seguidoras tuyas. Okay. Y cuando me dijeron, entonces papá, a nosotros nos encanta la plena. ¿Cómo es la plena? A ver. ¿Cómo es la plena? A ver, sin pena, hombre. A ver, las veo. Vengan aquí. ¿Cómo es la plena, chicas? Pilas, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es la plena? ¿Cómo es la plena, Lucía? Dale, hombre, dale sin pena, Lucía. Dale, mi amor, que ustedes tenían... Ven, a ver, ¿cómo es la plena? ¿Cómo es eso? Dale, hombre, dejen la pena. Oye, aprovechen, dejen la pena que van a lanzarse, las voy a lanzar al estrellato. Se han congelado con la pena. A ver, ¿cómo es la nota? ¡Qué asco! Si hace eso con su propia hija, ¿qué podrá hacer con Colombia? Epstein estaría orgulloso. Y ojo con meterse con Abelardo, ¿eh? En 2026, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Fundación para la Libertad de la Prensa expresaron su preocupación por el acoso judicial por parte de la Spriella al periodismo que le criticaba, el periodismo incómodo. Según la propia Fiscalía General de la Nación, entre 2008 y 2019, de la Spriella ha abierto 109 casos de calumnia e injuria. La gran mayoría no llegaron a nada, pero evidencian cómo los usa como un mecanismo de hostigamiento a la prensa crítica. Así que bueno, yo creo que con este retrato, y nos hemos dejado muchos flecos, ojo, ya se hacen idea de quién es el personaje que va de la manita de la derecha colombiana y de Trump hacia Nariño, catapultado por ellos. Pero un momento, ¿solo le ayuda a la Casa Blanca? A ver qué ven aquí ustedes, dale. Lo que va a decir obviamente se supone que la respuesta no va a ser muy conciliadora que diga esa banderita de Israel ahí que no falte, ha prometido restaurar las relaciones diplomáticas con Israel que cortó Petro, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores para prometérselo, ¿verdad, Edu?
También promete formar una alianza estratégica inquebrantable de cooperación militar y de inteligencia con Tel Aviv. Pues ya lo tienen. De la Espriella es un operador del fango apadrinado por Uribe, un patriota cuya patria está en Miami, un defensor de la moral que humilla a todas las mujeres, hasta a su propia hija, y sobre todo un peón de Donald Trump. Y eso es lo más peligroso de todo. Sabemos lo que eso puede significar para la vida de millones de colombianos de la forma más literal posible. Por eso, aquí no nos sonroja ponerle todos los adjetivos necesarios para explicar qué amenaza se cierne sobre Colombia. Gracias, Tugasti. El señor de la Espriella representa el regreso al pasado parapolítico, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país bajo los dos gobiernos de Álvaro Uribe, reforzado hoy por la extrema derecha internacional. Es a ese proyecto que le vamos a salir al paso en esta segunda vuelta. Colombia no se la vamos a dejar al fascismo. Colombia no se la vamos a permitir entregar y arrebatar a la ideología y a las prácticas criminales del fascismo mafioso criollo. Manu Levín, todo tuyo. Seguimos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Infobae, Departamento de Estado, se pronunció tras primera vuelta en Colombia. Estados Unidos apoya el derecho del pueblo colombiano a elegir libremente. Claro, por elegir libremente le hace elegir lo que nosotros queramos que elijáis. Pues he aquí una de las claves de estas elecciones en Colombia, que se repetirá además en todos los procesos electorales que tengan lugar en el área geopolítica de influencia de los Estados Unidos. Washington, convertido en un actor más en la contienda electoral de los países. Trump y Rubio también juegan. Estados Unidos se dedicó durante los últimos meses a injerencias de todo tipo en el proceso político colombiano y, claro, no en vano, una de las reacciones a la que más atención dedica la prensa internacional en la resaca de la votación de ayer en Colombia es a la reacción de Washington. Esa es una de las claves fundamentales de lo que está pasando, efectivamente, y por eso nosotros también la situamos en primer lugar en este análisis, en el arranque de esta sección, seguida de reacciones de la ultraderecha internacional, porque Abelardo de la Espriella forma parte de esa internacional. El español Abascal felicita a de la Espriella y ve su victoria como una oportunidad para que Colombia recupere la libertad. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado al ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella por su gran victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en el país sudamericano, al tiempo que ha reivindicado este resultado como una oportunidad para que la nación recupere la libertad, prosperidad y soberanía. Santiago Abascal, como le llama el señor Naranja, muy contento con los resultados provisionales de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta. Por si todavía quedaba algún despistado por ahí, ¿eh? El Departamento de Estado de Estados Unidos y sus subordinados en distintos países, como Vox aquí en España, celebran el buen desempeño electoral de sus pares en Colombia y sus alfiles mediáticos, 3/4 de lo mismo. Infobae, otra vez desde Argentina. Abelardo de la Espriella celebró su paso a segunda vuelta desde una multitud en Barranquilla. Aquí está un tigre que defenderá la ley. El abogado ganó la primera posición en la primera jornada de las elecciones presidenciales y aseguró ante sus seguidores que si llega a la Casa de Nariño defenderá la Constitución y la nación. Revista Semana de los banqueros Gilinski. ¿Quién es Abelardo de la Espriella, el candidato que busca la presidencia en segunda vuelta? El abogado busca llegar a la Casa de Nariño con el movimiento Defensores de la Patria. Sus banderas son la seguridad, educación y anticorrupción. La razón, desde la tierra de Santiago Abascal. Abelardo de la Espriella, el fenómeno político que quiere cambiar Colombia. Fenómeno, crack, titán, pirámide, un tigre que defenderá la ley, la seguridad, la educación y la lucha contra la corrupción son sus banderas. ¿A quién no le gusta la seguridad, la educación, la limpieza en las instituciones? Adelante, Abelardo. Cuenta usted con el apoyo incondicional de la ultraderecha mediática internacional. Y cualquiera diría que también de otros sectores del establecimiento mediático, como el grupo Prisa, por ejemplo, que daba la sensación de que estaba poniendo sus fichas en la candidatura de Paloma Valencia, pero que ahora, si quiere desalojar al pacto histórico, solo le queda Abelardo. El País. Las propuestas de Abelardo de la Espriella: seguridad de mano dura, reducción del Estado y libertades tributarias. Pues vaya con El País, libertades tributarias, claro que sí. En concreto, la libertad tributaria de los ricos de Colombia de poner el Estado al servicio de su ingeniería fiscal en detrimento de los servicios públicos y de los intereses de la mayoría social. A eso en El País le llaman libertad. Ole tú. En fin.
La figura de Abelardo de la Espriella, convertida ya en la carta única de las oligarquías en Colombia para tratar de recuperar el gobierno, va realineando en torno a sí el apoyo de sectores más amplios de la oposición nacional e internacional, en sintonía con la que en realidad ya ha sido claramente la dinámica por abajo, a nivel demoscópico. Abelardo de la Espriella, las bases del Centro Democrático están aquí hace rato, decía el candidato, porque yo represento la verdadera doctrina uribista. Esto decía el Tigre en la revista Semana en la recta final de la campaña. Y ha sido tal cual. Ayer se produjo la concentración casi total del voto de la derecha colombiana en torno al candidato de Defensores de la Patria frente a la candidata oficial del uribismo, que era Paloma Valencia. Ahora el expresidente Uribe y los suyos van a hacer campaña por de la Espriella. Veremos qué hacen Sergio Fajardo y Claudia López. Ahí estará otra de las claves de cara a la segunda vuelta, seguramente. Bueno, pues es bastante evidente, ¿verdad?, desde qué posiciones ideológicas y desde qué poderes se celebra el buen desempeño de Abelardo de la Espriella en la votación de ayer, y la prensa pues, se llena hoy de perfiles de su candidato. El Mundo, desde España. Abelardo de la Espriella, el tigre que quiere llegar al Palacio de Nariño, promete adelgazar el Estado, agilizar trámites para crear empresas, reducir impuestos, perseguir la evasión y la corrupción que devora billones cada año, construir 10 megacárceles a lo Bukele, romper la paz total de Petro y ser implacable con las bandas. Abogado, empresario, coleccionista de arte, escritor y cantante aficionado, siempre ha sido inquieto, ambicioso, impositivo, independiente, de múltiples facetas. Abogado, empresario, amante del arte, músico, literato y polifacético, lleno de inquietudes y de sensibilidad por la belleza. Abelardo de la Espriella es el Leonardo da Vinci del siglo XXI. Abelardo da Vinci, hasta rima el nombre. ABC. Abelardo de la Espriella da la sorpresa superando al izquierdista Cepeda y ambos irán a la segunda vuelta por la presidencia en Colombia. El izquierdista Cepeda, aclara ABC. Vale, Cepeda es de izquierdas, nos queda claro. ¿Y Abelardo? ABC no lo define políticamente, pero otros sí. Por ejemplo, OK Diario. El conservador de la Espriella es el más votado en Colombia y se jugará la presidencia con el candidato de Petro, Cepeda. El conservador de la Espriella. Pues efectivamente Abelardo es un conservador, quiere conservar su riqueza y la de su clase. Abogado, empresario, amante del arte, músico y literato, polifacético, lleno de inquietudes y de sensibilidad por la belleza, amigo de la seguridad, la educación, las libertades tributarias y un pelín conservador, gente. Así es Abelardo da Vinci, que habrá quienes digan, oiga, este tipo a mí me parece más bien un fascista. Pues no. O sea, sí, pero ya saben que en el siglo XXI fascista se dice de otras maneras en los libros de estilo de las empresas de comunicación occidentales. Por ejemplo, Swiss Info, Abelardo de la Espriella, excéntrico abogado convertido en alfil de la derecha colombiana. No diga fascista, señora, diga excéntrico. Adolf Hitler, líder del Partido Nacional Excéntrico de Alemania. Clarín, desde Argentina, otro país donde gobierna, por cierto, un presidente excéntrico. Un león, dice que es, en vez de un tigre. Elecciones en Colombia. Abelardo de la Espriella, el polémico tigre que seduce a la ultraderecha y admira a Bukele. Polémico no es que haya un desfase de 800.000 personas entre el censo oficial y el del software de la empresa privada de los hermanos Bautista, que se ha encargado del preconteo. Eso es lo más normal del mundo. Así que no busquen la palabra polémica, controvertida o equivalente para enmarcar los números que se difundieron anoche. Polémico es Abelardo Matagatos de la Espriella. Por supuesto. Polémico, excéntrico y por encima de todo, un término que parece de consenso en los perfiles de Abelardo de la Espriella en multitud de medios de comunicación. Vean, El Espectador. Este es Abelardo de la Espriella, el polémico, chupito, abogado que busca la presidencia como outsider. Aquí está la amiga. De defender a controvertidos clientes como Alex Saab y David Murcia a buscar la presidencia de la República. Ese es el salto que quiere dar el tigre, como se autodenomina en campaña, en la búsqueda de coronarse como el outsider de esta elección. Esta es su historia. El outsider. Lo mismo en decenas y decenas y decenas de titulares. El Mundo. El petrista Cepeda se disputará la presidencia de Colombia con el outsider derechista de la Espriella lanzado como un tsunami. El Independiente. El outsider de la Espriella disputará la presidencia al comunista Cepeda en Colombia. Petro patalea. Petro patalea. A esto le llaman información. Información independiente. Pero a lo que iba, otra vez lo mismo. France 24, Abelardo de la Espriella, el outsider de extrema derecha que quiere ser presidente de Colombia. Outsider, outsider, outsider. El mismo relato en todas partes. Y yo me pregunto, ¿qué es esto de outsider? Un outsider es alguien que viene de fuera, ¿no? Ok. Abelardo de la Espriella es un outsider
¿De qué exactamente? Hombre, si con lo de que es un outsider, es decir, que viene de fuera, se refieren a que viene de fuera de Colombia, entonces sí, entonces es verdad. Porque Abelardo no vive en Colombia, se ha desplazado allí para la campaña electoral. En realidad vive entre lujos, en Europa, en Florencia concretamente, y a veces por ahí por Miami. Vamos, que es un outsider, pero básicamente un outsider de Colombia. Hasta ahí es verdad. Pero más allá de eso, pensemos, amigos, amigas y amigues, un empresario multimillonario, hijo de un magistrado, que tiene el apoyo de las oligarquías colombianas y de Estados Unidos, puede ser outsider de algo. Pero si representa precisamente las esencias más descarnadas del sistema en el que vivimos, que se llama capitalismo, alguien que representa al poder económico, a las empresas, a los millonarios, al sistema, difícilmente puede ser outsider de nada. En todo caso, outsider es quien no procede del poder económico y, por lo tanto, puede enfrentarse a sus intereses desde la política, a los intereses de quienes realmente tienen el poder. Outsider, por desgracia, fue durante décadas la izquierda colombiana, excluida de la democracia con métodos genocidas que se lo cuenten a la Unión Patriótica. Que la prensa nos presente como elementos extraños para el sistema a figuras que proceden de sus mismas entrañas es una de las mayores trampas de nuestra época y de otras épocas muy oscuras del pasado. Abelardo de la Espriella no es ningún outsider. Es el representante de los verdaderos poderes, de los verdaderos dueños de Colombia. Por eso tiene el apoyo de Uribe, de los Estados Unidos y de sus brazos mediáticos. Gracias, Manu. Yo espero que mi posesión se haga en una guarnición militar, con toda la solemnidad para rendirle honores a los héroes de la patria, que son nuestros policías y soldados, para mandar un mensaje claro. Eduardo García, clima de guerra, todo tuyo. Pues vamos con ello. Clima de guerra, con Eduardo García. Las elecciones en Colombia se han seguido con mucha atención más allá de las fronteras colombianas. Más incluso, si me apuran, que lo que ocurrió con las anteriores elecciones presidenciales. Y muy en particular habrán tenido muchos ojos puestos en la Casa Blanca, porque Trump, y otros muchos por cierto, se jugaban mucho en lo que decidieran los colombianos en las urnas, y no les quepa la menor duda, van a seguir con más interés si cabe el balotaje de dentro de 3 semanas. Bien saben ustedes, entre otras cosas, porque lo hemos explicado una y otra vez en los últimos meses, que Trump y Estados Unidos están inmersos en lo que hemos llamado el repliegue hemisférico, esa reformulación del imperialismo norteamericano en la era Trump 2.0 y que tiene un objetivo nítido: controlar América. Y para controlar América, Trump necesita utilizar todas sus herramientas, porque además tiene bastante prisa y necesita conseguir éxitos rápidamente. Allí donde no le funciona la injerencia política o electoral, tira de agresiones militares, de secuestrar presidentes, de financiar a líderes subordinados. O de indultar a narcotraficantes, recuerden el Honduras Gate. Exacto, pone toda la carne en el asador, pero no en todos los escenarios interviene de la misma forma. Le hemos visto rescatar a Milei con 20.000 millones de dólares en unas elecciones y le hemos visto crear aquel famoso escudo de las Américas. Pero también le hemos visto apoyando, arrimándose a líderes de extrema derecha cuando pegan un petardazo electoral y le dan una alegría a Trump y a su gabinete. Y eso es básicamente lo que ha pasado en Colombia. Porque Abelardo de la Espriella, por mucho que no haya tenido tanta cercanía, básicamente porque hasta hace 2 días no le conocía a nadie, es de los suyos. Es de Trump, de Marco Rubio, de Pete Hegseth. Además, lo decimos literalmente, es de los suyos en el sentido de que su política exterior les pertenece a ellos. Miren que nosotros siempre ponemos el foco en la agenda internacional de los candidatos en las distintas elecciones de América Latina. Y miren que yo, muy en particular por deformación profesional, siempre tiendo a eso, pero es que en el caso de Colombia es especialmente relevante, no solo por hacia dónde puede ir Colombia, sino por de dónde viene. Durante el gobierno de Gustavo Petro, Colombia ha marcado un perfil propio muy claro en política internacional. Ha roto relaciones diplomáticas con Israel como medida de presión contra el genocidio, ha condenado las agresiones imperiales de Trump en América Latina y ha impulsado iniciativas de cooperación con África, por ejemplo. Vean el programa de la semana pasada que hicimos un repasito a esta faceta de los 4 años de gobierno del Pacto Histórico. Les decíamos justamente en aquel programa que la política internacional de Petro es indudablemente uno de los principales legados que le quedan como presidente de Colombia. Bueno, pues de la Espriella viene sencilla y llanamente a romper por completo con esta línea. Cuando les decimos que de la Espriella es como si Nayib Bukele y Javier Milei hubieran tenido un hijo y hubiera nacido en Bogotá, créannos que no exageramos. Su elemento central en política exterior, y de hecho uno de los pocos que está definido con claridad en su programa, es el de la alianza estratégica con Estados Unidos y con Israel. Hermano, quiero ser muy claro en esto.
yo estoy hoy, mañana y siempre con Israel. Estoy en contra del terrorismo. La peor amenaza para Occidente es el islamismo radical, con todo lo que ello implica. Pero devuélvete un poco. Quien comenzó el ataque no fue Israel. Fue Hamás. Quien tiene secuestrados no es Israel. En consecuencia, Israel, su gobierno, el Estado de Israel, está haciendo lo que debe hacer. Defender a su pueblo, defender a su gente a sangre y fuego. Hermano, yo estoy con Israel. Bueno, pues esta defensa cruda del genocidio forma parte de una doctrina internacional más amplia que él define como soberanía total y diplomacia comercial agresiva. ¿Se acuerdan de Milei en campaña, verdad? Mis aliados serán Estados Unidos e Israel, o sea, digamos. Y vaya que sí lo ha cumplido. Ojo al camino que puede seguir Colombia en ese sentido si Abelardo Bukele Milei se hace con la presidencia. Lo mismo termina Colombia firmando algo como los acuerdos de Isaac, que selló Milei hace unas semanas. En fin, no lo descarten. No lo descarten, no. Firmes por el genocidio podría haber sido un buen eslogan electoral. De hecho, fíjense en esto que publicó en noviembre. Ayer estuve reunido con Gideon Sa'ar, canciller del Estado de Israel. Fue una conversación cordial de más de 2 horas en la que pude exponer la imperiosa necesidad que tiene Colombia de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Israel. En mi gobierno instalaré la embajada en Jerusalén porque solo estrechando relaciones y aprendiendo de naciones que han enfrentado con éxito al terrorismo y que han superado desafíos históricos como la diáspora, el holocausto, la aridez de su territorio y los ataques de sus enemigos, podremos encontrar las claves para derrotar nuestros propios males. Una alianza estratégica con el Estado de Israel y con el gobierno de los Estados Unidos no solo nos hará más fuertes, sino que nos ubicará en el lado correcto de la historia. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y de la Espriella no solo pretende ser un agente sionista al frente del Estado de Colombia. Ya saben ustedes que últimamente eso de apoyar un genocidio, bueno, pues va de la mano con alinearse al lado del imperialismo trumpista. Es que además de la Espriella, además de apoyar a Israel para seguir los dictámenes del jefe Trump, además de todo eso, deja muy claro en su programa que va a impulsar que Colombia deje de pertenecer a la OEA, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso a las Naciones Unidas. Y si algo ha hecho Abelardo de la Espriella para ganarse el favor de la administración Trump es, por ejemplo, celebrar la agresión de enero contra Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro. Sin ir más lejos, pocas horas después del ataque dijo en Twitter que la única posibilidad que había de liberar a Venezuela del narcochavismo era a través de una incursión militar norteamericana que hoy, gracias a Dios, se ha concretado. Así es como deben terminar todos los tiranos, muertos o presos. Cuando lo escribí claramente en mi libro Muerte al tirano, vaya autopromo, me tacharon de extremista y radical. Hoy el tiempo me da la razón. Qué orgullo haber apoyado al presidente Trump en esta campaña. Mi voto está bien representado en un líder de su talla. Y compartía su vídeo de hace unos añitos. El árbol de la libertad se riega con la sangre de los tiranos y la sangre de los patriotas. Venezuela está abocada a una salida militar, sea por intervención extranjera o porque el propio pueblo decida contener ese atropello del régimen a través de las armas, tomándolas y defendiéndose. De otra manera no, esto no es con muchachos tocando violines en la mitad de la calle o haciendo marchas de estudiantes, esto no se arregla así, esto se arregla por la fuerza. Solo hay una salida y es militar. No hay otra. O son los militares venezolanos o son los militares de Estados Unidos. Sí, así es, yo preferiría que fueran los militares de Estados Unidos porque... ¿Por qué? Porque el ejército venezolano es un ejército absolutamente corrompido, es un ejército que hace parte integral del régimen y que además de eso trafica con drogas y hace toda suerte y comete toda suerte de delitos, Jaime, eso no puede quedar impune. Y yo preferiría que fuera una intervención extranjera con una fuerza armada que garantice la estabilidad, la transición democrática que debe tener Venezuela y que por supuesto también garantice y respete la vida de tantos venezolanos que hoy están oprimidos por un régimen que solo ha traído desgracia y hambre. Más papista que el Papa y más golpista que Machado. Si tengo que elegir, mejor que sean los militares estadounidenses los que nos den el golpe, claro que sí. Y tanto le gusta el ejército estadounidense a Abelardo Matagatos de la Espriella que pretende meter a Colombia en el escudo de las Américas. Trino de la Espriella del 20 de mayo. El próximo 31 de mayo, Colombia elegirá entre nuestra fórmula, José Manuel y yo,
que representamos una lucha sin cuartel contra el narcoterrorismo, e Iván Cepeda, aliado abierto de las FARC y el ELN. Nuestra victoria garantizará que Colombia se integre al escudo de las Américas para liberar al continente y al mundo de la lacra del narcotráfico. Y creo yo que conviene que los colombianos sepan dónde se meten si Abelardo de la Espriella gana la segunda vuelta dentro de 3 semanas, porque no les quepa ninguna duda. Si Abelardo llega a Nariño, Colombia llegará al escudo de las Américas. Formalmente, este escudo de las Américas es una iniciativa para coordinar capacidades militares, de inteligencia y policiales entre Estados Unidos y un grupo de países aliados del continente con el propósito de combatir organizaciones criminales transnacionales, especialmente cárteles de la droga. Esa es la teoría. Y lo firmaron hace un par de meses Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago, el 11 de gala del Fútbol Club Cipallo. Y la idea es que vayan firmándolo los nuevos presidentes de derecha y de extrema derecha subordinados a la política exterior trumpista a medida que vayan entrando a los gobiernos. Por ejemplo, Kast, de Chile, acudió, pero no pudo firmar porque todavía no había asumido como presidente. Claro, pero esa es la teoría, que es una iniciativa para coordinar capacidades militares, que puede sonar muy técnico, pero tanto ustedes como nosotros sabemos perfectamente de qué va esto. Esto va de que Estados Unidos someta a los estados, a la inteligencia y a los ejércitos latinoamericanos, a los que se dejen, a cambio de dotarlos de mejores armamentos, mejores tecnologías y más financiamiento. Y de paso, entrenarlos. Si Colombia entra en el escudo de las Américas, su política de defensa estará sencillamente sometida a los dictámenes de Washington. Quedarán debajo de un paraguas que exige que apoyes intervenciones militares, que consientas que haya tropas estadounidenses en tu país y que condiciones hasta tu política económica y comercial, es decir, tus relaciones con otros actores soberanos como China, a lo que Trump considere que es mejor, pero no para ti, sino para Estados Unidos. Un curioso enfoque para la soberanía y la diplomacia comercial que tiene Abelardo de la Espriella. Trump tiene un plan en América Latina, someter a la región, someter a sus gobiernos, a sus ejércitos y a sus economías. Pero no puede hacerlo solo, necesita aliados, necesita subordinados, necesita a cipayos como Abelardo de la Espriella. Gracias, Eduardo. Empezar de manera inmediata con los bombardeos a los campamentos narcoterroristas y con la fumigación de la fuente primigenia de todas las fuentes de todas las formas de violencia que es la coca, más de 330.000 hectáreas. ¿Con apoyo de Estados Unidos? Por supuesto, esto no se puede hacer sin una alianza estratégica con Estados Unidos y el Estado de Israel. ¿Con aviones de Estados Unidos? Claro. El abogado de 47 años que se hace llamar el Tigre defiende el porte de armas, la reducción del tamaño del Estado en un 40% y la construcción de megacárceles como la del presidente Nayib Bukele en El Salvador. Como anunciábamos, hoy nos acompaña Moisés Ninco Daza. Moisés, muchísimas gracias por atendernos desde Bogotá, que ahí es temprano. A ustedes por estar pendientes y atentos de Colombia, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de La Base. Moisés, queremos conocer tu análisis sobre las claves que han podido explicar este resultado que no había sido previsto por las encuestas para la primera vuelta y cuáles son, a tu juicio, las claves que pueden definir en las 3 semanas que quedan para la segunda vuelta quién será finalmente el presidente de Colombia. Por supuesto, tal como lo veníamos anunciando la campaña presidencial de Iván Cepeda, el mismo presidente Gustavo Petro, la reacción que han asumido respecto a los resultados anunciados en el preconteo, que recordemos es una etapa que en el proceso electoral colombiano no es vinculante jurídicamente, dado que el resultado vinculante jurídicamente es el resultado de los escrutinios que desarrollan las comisiones escrutadoras, abriendo las bolsas de cada puesto de votación para, lógicamente, revisar voto a voto por quién votó la ciudadanía. Sin embargo, hay que decir que este desconocimiento, esta no validez del resultado del preconteo no es algo que se inventa el presidente Petro o es algo que se invente el candidato presidencial Iván Cepeda, sino que está consignado precisamente en la ley. Y esta primera reacción justamente ratifica las denuncias que se han venido realizando desde Canal Red, desde los medios alternativos e independientes, y es la injerencia extranjera en Colombia y la operación de un fraude electoral en nuestro país. ¿En qué términos? Hay que decir que en esta etapa del preconteo, que pasa por un momento físico a través de papel impreso,
un momento de transmisión telefónica y un momento de participación o de introducción de los datos del preconteo en los computadores a través del software polémico de transmisión de datos que ha denunciado el presidente Petro, que está fuertemente influenciado negativamente hacia el progresismo, y en esos términos es una respuesta natural para el sistema electoral colombiano que defectuosamente desarrolló ayer el ejercicio del preconteo. El día de hoy en Corferias están las expertas y los expertos, las y los abogados del Pacto Histórico desarrollando la defensa de la votación. La campaña presidencial contará esta noche con un archivo plano de la registraduría que dará el primer viso respecto a lo que es realmente los resultados electorales. Sin embargo, pues lógicamente esta es una clave a comprender de este proceso, y es que el riesgo del fraude electoral no es, digamos, una denuncia discursiva, sino que se trata de una estructura que funciona en Colombia. Ahora bien, otra clave a entender, digamos, respecto a la reacción del presidente Petro y el candidato presidencial Iván Cepeda, tiene que ver con la denuncia que se desarrolla en torno a un desfase en el censo electoral. Alrededor de 885.000 cédulas adicionales que no estaban en el censo ya existente y que el presidente Petro denuncia que podrían eventualmente corresponder a personas muertas, a personas que en términos generales, de acuerdo a la ley colombiana, ya no podrían votar, personas que integrantes de la fuerza pública, entre otras, y que se utilicen los datos de estas personas lógicamente para inflar el resultado de Abelardo de la Espriella. Y si revisamos justamente la ventaja que existe entre el candidato de la Espriella y el candidato Cepeda, se trata entonces de 885.000 cédulas que pesan en el resultado electoral. Pero además de eso se están evidenciando en estos términos toda una serie de irregularidades en el proceso que es físico en papel, en los formatos E14. Ya podemos ver en internet cómo empiezan a publicar justamente la ciudadanía haciendo control al ejercicio del voto. Formatos E14 que están tachados y cuyos números están siendo modificados para alterar el resultado. Así que ya está quedando en evidencia justamente toda la operación física, la iteración en el algoritmo, que también fue muy extraña a oídos de la campaña para la manera en que se iba comportando la publicación de los resultados. Y por supuesto un tercer elemento que también denunció el candidato presidencial Iván Cepeda, que es la intervención extranjera, y particularmente la que desarrolló esta última semana el presidente de Ecuador, Noboa, al intentar parecer, digamos, ante la opinión pública como una persona que estuviese haciendo un acto benéfico hacia Colombia al levantar las sanciones económicas unilaterales y no siguiendo, lógicamente, la directriz del arbitraje comercial que desarrolla la Comunidad Andina de Naciones. Así que vemos estas tres denuncias que hace Iván Cepeda en su discurso, que hace el presidente Petro, son clave para entender el proyecto de Abelardo de la Espriella y su talante, pero también, por supuesto, para entender el contexto electoral en Colombia y los riesgos que evidentemente conlleva el hecho de que haya pasado a una segunda vuelta ese tipo de candidato. Moisés, muchísimas gracias por tu análisis. Seguimos en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias a todas y todos. Un abrazo. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Les vamos a dejar con un tema de Torre Bruno, que algunos recordamos de nuestra infancia, dedicado a esos nuevos tigres y leones. Se llama así el tema, Tigres, Leones. Hasta mañana.